que el eje intestino-cerebro ya está en la historia dibujado incluso en obras históricas. Fijaros, ahí tenemos un eje intestino-cerebro, ¿no? Si os dais cuenta, Dios en esta imagen está en algo como si fuera un hemicráneo, ¿sabes? Un corte lateral de un cráneo. Y lo más interesante es que en esta época no se podría hacer nada con cadáveres, ¿vale? Y Miguel Ángel lo dibujó así, como si yo estuviera dentro de la cabeza del hombre. Fijaros qué curioso, ¿vale? Pero esto no está solo en obras clásicas, también está en la ciencia ficción. ¿Se dice así? ¿Ciencia ficción? En la ciencia ficción. Fijaros que Jim Erso de The Rogue One de Star Wars nos dijo Trust goes both ways. O sea, la confianza va en una doble vía. O sea, este es un eje intestino-cerebro. Es una doble vía, lo que baja y lo que sube. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto está en todos los sitios que conocemos. Ahí está Yoda nos diciendo que antes de manejar, antes de tener maestría sobre la fuerza, necesitamos aprender para poder dominar el conocimiento. Entonces, este eje es muy conocido ya hace tiempo y muy explorado. Todavía no estábamos aplicando este conocimiento en la osteopatía, en la terapia manual, aún todavía. Ahora ya empezamos un poco más a comprender la sabiduría de Yoda, ¿vale? Bueno, cositas. Hablaremos un montón del eje intestino-cerebro, pero ¿qué es importante tener en cuenta? Es un eje, ¿vale? Entonces, en otros directos hablamos que había una vía top-down, o sea, una vía que venía desde arriba hacia abajo, de la cual hablamos en el último directo, y ahora hablamos de la vía bottom-up, o sea, la vía que viene desde abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces es una doble vía, por esto trust goes both ways, o sea, la confianza va en una doble vía, de ahí para allá, de allá para acá. Muy bien. ¿Y por qué esto es importante? Señores, mira, es una confusión frecuente creer que estamos trabajando sobre la raíz del problema cuando hablamos del eje intestino-cerebro. Entonces, fijaros, cuando hablamos intestino-cerebro, estamos hablando de la vía, ¿vale? No estamos hablando de lo que pasa en el intestino, tampoco estamos hablando de lo que pasa en el cerebro. Estamos hablando de la vía que conecta los dos, ¿vale? ¿Puedes escribirle? Sí. Vale. Estamos hablando de la vía que conecta los dos. O sea, lo que pasa aquí arriba tiene un origen, una raíz. Lo que pasa aquí abajo tiene un origen, tiene una raíz. Y la vía que conecta estas dos estructuras es el eje. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del vago en esta vía, cuando hablamos del vago en este eje, no estamos hablando de lo que está pasando abajo, no estamos hablando de lo que está pasando arriba, estamos hablando de lo que transmite la información, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque hay un montón de estudios hoy que está de moda, que es la microbiota intestinal, ¿vale? Y está perfecto, influye un montón en un montón de cosas, distintas cosas, patologías neurodegenerativas, patologías autoinmunes, asma, bronquitis, todo esto, vamos a hablar un poco, pero, entonces, o sea, la disbiosis intestinal está implicada en todo esto, pero no vamos a hablar de la disbiosis intestinal, estamos hablando ahora de la vía que transmite esta información del intestino, ¿vale? Entonces, miramos, si buscas en PubMed papers sobre eje intestino-cerebro, lo que te más sale es papers que hablan de la microbiota,
¿vale? Y está perfecto, tiene una relación bastante importante con todo esto. Ok, pero estos papers que te hablan de la disbiosis intestinal, también te dicen que las informaciones que suben del intestino al cerebro tienen una doble vía de información. Fijaros, ahora estamos hablando de la vía de abajo a arriba, ¿vale? Esta vía de información, si estará colgada Marta, esta vía que va de abajo a arriba, tiene dos caminos, ¿vale? Esta vía que va de abajo a arriba tiene dos caminos. Uno de ellos es el camino neural y otro el camino humoral, ¿vale? O sea, tengo dos formas de informar al cerebro, lo que está pasando en las estructuras intestinales. Una es una vía rápida, que es la vía neural, que es la vía ¡pum!, de respuesta rápida, ¡pum!, ya se ha ido. Otra es la vía lenta, ¿vale? Una es la vía rápida, que es la neural, otra es la vía lenta, que es la vía humoral, ¿vale? Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Porque los papers te hablan de la microbiota, te hablan de la disbiosis. Esto está perfecto. Pero no se habla de cómo la información llega. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? O sea, se habla que hay una disbiosis y yo ahí voy a intervenir con probióticos, prebióticos, con comida, lo que sea. Pero la gente, la mayor parte de la gente, algunos autores sí, no se da cuenta que si no regulamos la vía de información, da igual el cambio de la microbiota. Porque yo puedo cambiar la microbiota para que esté perfecta. Pero si no tengo una vía para informar que está perfecta, no me vale. ¿Me vais siguiendo? Esta vía, cuando hablamos de la vía humoral, cuando hablamos de la sangre, esta vía de la sangre está preservada, porque va por vía humoral, ¿vale? Humoral también lleva las hormonas, ¿vale? Esta vía humoral está preservada, pero la vía rápida, que es la vía neural, tiene dificultad de respuesta. Esto es lo que nos importa. O sea, puede ser linfática, puede ser venosa, puede ser arterial, ¿vale? Ahí hablamos de humoral como un contexto amplio, ¿vale? Entonces, hablamos de disbiosis, todavía no hablamos de la capacidad del sistema de captar estímulos. Si el sistema no es capaz de captar estímulos, no me vale corregir la microbiota. ¿Por qué? Porque la información no va a llegar. ¿Y nosotros con qué trabajamos? Con la vía. Trabajamos con la vía. No trabajamos con la corrección de la disbiosis. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está mi imagen? ¿Qué? Muy bien. Entonces, fijaros, ahí tengo un dibujo. Los papers ya están, creo que todos en Telegram, ¿vale? Si queréis descargarlos, están todos en Telegram. Entonces, ahí tengo, fijaros, las vilosidades intestinales. Ahí tengo las vilosidades intestinales. Entonces, estas ramitas que vemos ahí son las ramas aferentes del vago, ¿vale? Hay distintas características ahí, hay 3 tipos de ramas capaces de captar distintos tipos de estímulos y tal. Pero lo que nos importa ahora mismo es la situación anatómica, que es donde está, ¿vale? La vía humoral y un tejido isquémico. Yo dejo las preguntas para el final, ¿vale? Si no tengo tiempo, no me da tiempo para hacerlo todo. Fijaros, lo que tenemos ahí es la barrera intestinal,
¿vale? La camada epitelial. Y lo que tenemos dentro son las ramas aferentes vagales, ¿vale? Estas ramas son las ramas que de forma indirecta van a captar estímulos del sistema de la microbiota intestinal. O sea, la microbiota intestinal, como en el vídeo que colgué hoy en el feed, ¿vale? Hoy he subido un vídeo al feed de Instagram donde te enseña cómo la parte interna del intestino va a informar las microvilosidades, y estas microvilosidades, que es lo que vemos ahí, a través de las células enterocromafines, van a generar un impulso eléctrico que llegará a los aferentes vagales, que son estos señores que están ahí. O sea, la microbiota intestinal no está en contacto directo con el vago, ¿vale? Las células enterocromafines son las que van a hacer la conexión de estas dos estructuras. Pero, si os dais cuenta, yo necesito de integridad de los aferentes vagales para poder captar estímulos de estas células enterocromafines y llevar esta información hasta la vía alta, hasta los núcleos superiores. Vale. Ok, por esto, en esta situación del eje intestino-cerebro, lo que nos importa más son los aferentes. En esta situación, lo que nos importa más son los aferentes, porque los aferentes son los que van a hacer la conexión con el eje central, ¿vale? Y ahí estamos en las vilosidades intestinales. Fijaros esta imagen, que chula también, que subí ayer. Ayer, vale. Que está ahí otra vez la barrera intestinal y la conexión con los aferentes vagales, llevando la información al centro, ¿vale? Esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la regulación de comportamiento, la regulación de los núcleos centrales responsables por la activación del eje HPA, que es el eje del estrés, que hablamos en el último directo, todo esto depende de esta situación, ¿vale? Fijaros que hoy hice una búsqueda rapidita así en PubMed, y fijaros todo lo que tiene relación con cambios en el sistema gastrointestinal. En esta situación ahí que os pongo, con el reflujo gastroesofágico funcional. Todo lo que tiene relación con el reflujo gastroesofágico funcional. Una cosa curiosa es que cuando hablamos de tracto gastrointestinal, cuando hablamos de disbiosis, tenemos en la cabeza que el tracto gastrointestinal es el intestino. Todavía el tracto gastrointestinal es el esófago, el estómago, el duodeno y todo esto, ¿vale? Ahora fijaros, qué rara la información. Luego les voy a recordar otra cosita que os comenté la semana pasada. Fijaros, el reflujo gastroesofágico funcional tiene asociación con asma, con tos crónica, tiene asociación con neumonía, con bronquitis, con dolor torácico funcional, con arritmia sinusal, tiene relaciones con halitosis, tiene relación con sinusitis, con otitis, tiene relación, señores, con bruxismo. ¿Se dice bruxismo? Bruxismo. ¿Sí? Tiene relación con bruxismo. Tiene relación con cefaleas, tiene relación con migrañas. ¿Vale? Este eje que estamos hablando tiene relación con todas estas situaciones. ¿Y por qué tiene relación con todas estas situaciones? Si os dais cuenta, porque este eje va a regular los comandos centrales. Y cuando regula los comandos centrales, genera información a todos los sistemas que están implicados en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué este eje es importante? Porque este eje está implicado en casi todo que sea visceral. Casi todo que sea visceral. Mira, no hay ahí cruzado anterior, no hay ahí esguince de tobillo, no hay ahí hernias discales ni nada de esto. Vale. Fijaros, ha salido hace poco tiempo
yo creo que una semana, un paper también hablando de la relación del eje pulmón-intestino, ¿vale? Que el eje pulmón-intestino puede tener algo que ver con la respuesta al COVID-19 y todo esto. Si os dais cuenta, ahora os pongo aquí una imagen. Esto yo os comenté en la semana pasada o un poco más, 10 días. Os comenté esto. Apuntar estos tejidos, por favor. Apuntar estos tejidos. ¿Qué es? GALT, BALT, NALT, CART, SALT, todo esto. ¿Por qué debo apuntar estos tejidos? Porque son tejidos linfoides. Son tejidos linfoides. O sea, cuando algún investigador nos dice que hay una asociación entre el pulmón y el intestino, no nos está contando nada nuevo. Esto no es una novedad, porque ya tengo conocimiento que el reflujo gastroesofágico tiene relación con el asma, tiene relación con bronquitis. O sea, esto es un eje de pulmón con intestino. ¿Vale? Es un eje inmune. Es un eje del sistema inmune. Y fijaros, estos tejidos todos están implicados. ¿Vale? Además de esto, fijaros, el NALT, que es la mucosa nasal, el SALT, que es la piel. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene relación con el sistema inmune. ¿Y dónde está la mayor concentración de tejido linfoide del cuerpo? Decidme vosotros, ¿dónde está la mayor concentración de tejido linfoide del cuerpo? Decidme a alguien, por favor. Decidme ahí, intestino, contesta, intestino. ¿Qué tal, doctora? Vale, perfecto, intestino. Gracias, Miriam. Gracias, Ruby. ¿Vale? ¿Dónde está la mayor concentración de tejido linfoide del cuerpo? En el intestino. El intestino tiene la mayor concentración de tejido linfoide del cuerpo. ¿Vale? Además de esto, el intestino tiene una relación muy cercana con un señor que lleva la información de abajo arriba, que se llama vago. ¿Vale? Entonces, recordaros una cosita. Os comenté que el sistema inmune no tiene inervación parasimpática, ¿sí? ¿Sí o no? Si sí, dame thumbs up, si no, dame thumbs down. Perfecto, gracias. Recordaros de eso. Yo os comenté que el sistema inmunitario no tiene inervación parasimpática y de verdad no la tiene, ¿vale? El bazo no tiene inervación parasimpática, por ejemplo, ¿vale? Pero el sistema parasimpático tiene una relación importante con la respuesta inmunitaria. Entonces, yo os pregunto ahora, si el parasimpático no está, directamente inervando tejido linfoide, ¿cómo puede el para tener algo que ver con la respuesta inmune? ¿Qué vía va a ser la comunicación del sistema linfoide con el sistema aferente vagal? ¿Qué vía? Les pregunto, porque una vía neural no puede ser, porque no está ahí. ¿Qué vía hará esto? Dame una vía de comunicación. Yo solo conozco dos. Una vía, no una localización anatómica. Perfecto, Vero, un moral, señores, fijaros. Un moral, una de las cosas en la osteopatía que trabajamos más, ¿qué es? La parte humoral, ¿vale? O sea, el sistema inmunitario se conecta con el vago por vía humoral. Fijaros qué importante es luchar contra la éxtasis abdominal, luchar contra la ptosis abdominal. Fijaros lo importante que es tener una buena vascularización, un buen drenaje de esta zona para poder desinflamar mi paciente, ¿vale? ¿Y esto genera cambios en el vago? Decidme vosotros. Claro que genera cambios en el vago. ¿Por qué?
Porque cuando el vago identifica alta concentración de citoquinas proinflamatorias en el ambiente intraperitoneal, por ejemplo, cuando se identifica que hay una concentración demasiado alta de citoquinas proinflamatorias en el líquido intraperitoneal, ¿qué hace el vago? Informa a los núcleos centrales que está inflamado. En los núcleos centrales llevo la información a un eje simpático que va a disparar la respuesta inflamatoria en un primer momento y en un segundo momento una respuesta antiinflamatoria. Decidme vosotros qué nombre tiene este eje. Tiene 3 letras. Vamos. El vago lleva esta información ¿a dónde? ¿A qué eje central? Decidme vosotros. 3 letras. ¿Qué es un eje simpático? Empieza con H y termina con la A. Contéstame ahí, por favor. Un eje central simpático, no el núcleo del tracto solitario. HPA, muy bien, muchas gracias. Fijaros, puede que yo tenga preguntado mal, pero el vago lleva la información al núcleo del tracto solitario. Del núcleo del tracto solitario, que hablamos en el último directo, llevará la información al HPA, al eje HPA, que es un eje simpático de respuesta inflamatoria. ¿Vale? ¿Por qué es esto importante? Porque estoy contando a vosotros que la regulación del HPA, tiene influencia vagal. Pero es un eje simpático, totalmente. ¿Y quién genera la equilibración de este eje simpático? El señor parasimpático. ¿Ves? El señor parasimpático informa al señor simpático cómo están las cosas. Y cuando el señor parasimpático informa desde el intestino cómo están las cosas, se dispara una respuesta central que va por vía medular y que va a desencadenar una reacción simpática inflamatoria. En un primer momento, en una situación aguda, lo que pasa es esto. Luego pasa todo el ciclo inflamatorio de destruir y reconstruir y el vago informa a los núcleos centrales, mira, HPA, ya está todo bien aquí, ya podemos cortar la respuesta antiinflamatoria, la respuesta inflamatoria, todo, y ahora está todo bien, tú tranquilo, perfecto. ¡Pum! Y el HPA se desactiva y el eje simpatoadrenal se desactiva y la charnela dorsolumbar ya no molesta más. Perfecto, eso es una situación normal. Pum, 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 pum. Estoy arreglado, estoy perfecto. Sin embargo, en situaciones crónicas, ¿qué pasa? En situaciones crónicas, ¿qué va a pasar? Que esta información de inflamación crónica seguirá subiendo por el vago. Seguirá subiendo. Y ahí, recordaros una cosita que hablamos de mecanismos de habituación y mecanismos de potenciación de larga duración. O sea, al principio el vago hace esto. Estoy inflamado, responde. Estoy inflamado, responde. Estoy inflamado, responde. Luego, cuando mantengo este estímulo, el vago ya dice, ya sé, está inflamado. Y ahora le quito el estímulo, pero la respuesta sigue. ¿Y por qué sigue? Por la potenciación de larga duración, por el cambio neuroplástico periférico, porque ahora el ambiente químico gastrointestinal ya es otro, y esto genera una información crónica, y esto genera una respuesta crónica, y esto genera información crónica, y la información crónica simpática destruye, y la información crónica simpática genera estreñimiento, y la respuesta simpática crónica genera cambios en todos los sistemas que tienen relación con el eje intestino-cerebro. O sea, todos. ¿Sí o no? Yo no diría anquilosis de la vía, diría resistencia de la vía. ¿Vale, Lilia? Sí, dame corazoncitos. Si no, dame thumbs down y les digo otra vez todo otra vez. ¿Vale? Pero esto es muy importante. Vale, perfecto. Entonces, tengo una regulación endocrina por vía vagal. ¿Ves?
El HPA queda activado porque ya tengo una potenciación de larga duración que informa todo el tiempo que está inflamado, aunque no esté más. ¿Vale? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, hablamos un pelín de la vía. ¿Cómo pasa el tiempo? Hablamos un pelín de la vía neural. ¿Vale? Ahora me queda una vía, que es la vía humoral. Ahora me queda una vía que es la vía humoral. ¿Vale? Hemos comentado también, si me recuerdo bien, de estructuras llamadas órganos. Fijaros, órganos es un nombre complicado. Circunventriculares. Órganos circunventriculares. ¿Vale? Estos órganos circunventriculares son órganos donde la barrera hematoencefálica tiene más permeabilidad. ¿Vale? Son estructuras centrales donde la barrera hematoencefálica tiene más permeabilidad. O sea, permite una mayor influencia, permite un paso de citoquinas proinflamatorias. ¿Vale? ¿Vamos bien, Chris? ¿Se te corta solo a ti o a todos? Y a mí, a Miri también. Yo me quedo por aquí, estoy parado. Se ha cortado. ¿Y ahora estamos otra vez o no? Vale, y ahora ya estamos bien. Se corta, se corta, se corta. Se ha cortado. ¿Se ha cortado y ya estamos bien? ¿O se ha cortado y sigue cortando? ¿Estamos todos otra vez? Vale, ¿dónde empezó a cortar? Ahora sí. ¿Y qué tengo que retomar? ¿Dónde paramos? Decirme dónde paramos y ahí vuelvo un pelín. La vía humoral. Repite. Repito la vía humoral. Vale. En los órganos. Entonces estábamos hablando que habían órganos centrales, que son órganos, se llaman circunventriculares, ¿vale? Estos órganos son zonas centrales que tienen un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿vale? O sea, en estas zonas se permite más que influyan las citoquinas proinflamatorias, ¿vale? En estas zonas se influye más la presencia, la concentración de citoquinas proinflamatorias. Y esta es la segunda vía de comunicación. O sea, las citoquinas que están concentradas en la sangre, por ejemplo, en el ambiente intraperitoneal, que están producidas por el bazo, por el apéndice, por las placas de Peyer, todo esto que está ahí en el intestino y que ayuda a constituir el eje intestino-cerebro, también esta información también llega a las vías centrales por vía humoral en las zonas de aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ahora fijaros, qué curioso, que una de estas zonas es justamente donde están los núcleos vagales. Una de estas zonas circunventriculares está en el bulbo raquídeo, de donde sale el vago. Ahora fijaros qué interesante. El vago es capaz de identificar la presencia de citoquinas proinflamatorias en la sangre antes que te salgan las analíticas. ¿Vale? Antes que te salga una analítica, el vago ya detectó la inflamación. Y esto todavía sigue
clínicamente no detectable. El vago reacciona antes. Entonces estamos hablando de un sistema complejo de información de vías. Una vía humoral, la lenta, una vía neural, la rápida. ¿Qué es lo que nos importa más en un primer momento con el paciente? Intentar hacer reaccionar la vía lenta. Todavía sabemos que la vía lenta está resistente, entonces utilizamos en un primer momento la vía humoral. Por esto las maniobras abdominales son importantes. ¿Por qué? Por la vía humoral puedo informar a núcleos centrales. Y conforme mantengo la estimulación a largo plazo, como hablamos ya distintas veces, estas conexiones periféricas, esta neuroplasticidad periférica va cambiando y ahí la vía neural otra vez puede activarse, pero necesito mantener estímulos crónicos para que otra vez pueda reaccionar. Esta es la importancia de la posición de cuclillas. Que un montón de gente me ha preguntado ¿cómo puedo mejorar el vago con la posición de cuclillas? La posición de cuclillas, ¿qué va a hacer en el ambiente intraperitoneal? Mejorar el drenaje. Además de mejorar el drenaje, aumento la presión intraabdominal y el cuerpo funciona en dinámica de fluidos. Cuando aumento la presión intraabdominal, estas citoquinas proinflamatorias que estaban concentradas ahí tienen o sí que entrar otra vez en el drenaje, en el retorno venoso y en el retorno linfático. O sea, lucho contra la concentración de citoquinas. ¿Vale? Y ahí ¿qué pasa? Que estas citoquinas, cuando entran en la torrente sanguínea, van a informar a los órganos circunventriculares que hay un montón de citoquinas proinflamatorias circulantes y lo que puede pasar con mi paciente, que al día siguiente de mi consulta, que está hecho polvo, que está como si le dado una paliza, que le duele todo el cuerpo. Incluso puede tener fiebre. ¿Os suena esto? A mí me suena un montón, me pasa un montón. Le trato a un paciente la primera vez y al día siguiente está fatal. ¿Vale? ¿Y por qué la posición de cuclillas me ayuda? Porque impide la éxtasis abdominal. Y cuando impide la éxtasis abdominal, le da tiempo al nervio, le da tiempo al vago para que pueda reaccionar otra vez. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la vía humoral limpia hasta que la vía neural pueda activarse otra vez. Ahí las cuclillas son importantes. Fijaros que he recibido un montón de preguntas de cuclillas. Y hernias discales. Sé que tú puedes hacer cuclillas con cualquier situación. ¿Por qué? Porque las cuclillas es una posición fisiológica, fijaros, es una posición fisiológica. Tú estás dibujado, anatómicamente estás hecho para esto. La evolución biológica de la especie está hecha para estar en cuclillas. ¿Vale? Fijaros. ¿Qué os parece esta posición? Yo puedo decirte, es una posición fetal, ¿vale? Pero a mí me parece también que puede ser cuclillas. ¿Vale? Fijaros. ¿Os parece peligroso la posición? A mí me parece estupendo. A mí me parece estupenda la posición. Fijaros. Me parece estupendo. Se utiliza muchísimo para facilitar el trabajo de parto y todo. Me parece estupendo. ¿Sabes? Está incluso en las estatuas aztecas. Me parece estupendo, es una posición fisiológica. Además de esto, ¿qué hace con los tejidos posteriores? ¿Qué hace con la dura? Estira la dura. La posición de cuclillas te pone en una posición de flexión. Y si me recuerdo bien, el libro de Lori Landy Ekman, de Neurociencia para Fisioterapeutas, si me recuerdo bien, está ahí la información. En este libro te pone que la dura, en la posición de flexión máxima, que sería esta, se puede estirar, se puede
generar un stretching de hasta un 10%. Y las raíces sacras son capaces de desplazarse hasta 4 milímetros, creo que algo así. ¿Vale? Es una posición fisiológica. Y cuando, fijaros que es un sistema, ¿eh? Cuando disminuyo la tensión en las cadenas posteriores, ¿qué pasa? Disminuyo la actividad simpática, disminuyo la carga sobre zonas de Charnella, que son zonas de ganglio. Y cuando zonas de ganglio disminuyen su actividad, la respuesta simpática también disminuye su actividad. ¿Vale? Esto es importante. Solo que tengo que lograr esto poco a poco porque estamos adaptados a la posición sentada y ya no estamos más adaptados para cuclillas. ¿Vale? Esto es importante tener en cuenta. Yo les he traído también algunas otras cositas de aquí del eje intestino-cerebro. Hablamos aún del eje intestino-cerebro, ¿vale? Estas son historias que he subido hace 6 meses, 7, del Congreso de Neurogastroenterología de Lisboa, ¿vale? Entonces ahí os pongo cositas como el cerebro de un paciente que tiene dolor visceral crónica, tiene una respuesta distinta al cerebro de una persona que no tiene dolor visceral, ¿vale? Este cerebro reacciona distinto, ¿vale? Es como está intoxicado, ¿vale? Si hay artrosis de rodillas, si no le molesta, dale caña. Si le molesta, ok, no, vamos poco a poco, ¿vale? Si no aguanta, poco a poco. Si no aguanta, no, pero no hay por qué forzar. Pero ya trabajé con pacientes con lesiones meniscales y todo esto y poco a poco en general se consigue. Pero si le duele al paciente, no. Esto no, ¿vale? Fijaros, ahí no se puede ver, pero está en las historias. Yo subo otra vez. Es que esta es más antigua, ¿vale? Que es diferencias de reacciones de patrones interoceptivos y esteroceptivos. Aquí otra cosita que es importante para pacientes de dolor visceral, que son nuestros pacientes de eje intestino-cerebro. Pacientes de dolor visceral siempre están implicados en eje intestino-cerebro, siempre están implicados, ¿vale? Esto es o sí, no hay otra forma, ¿vale? Fijaros lo que pongo ahí en el último cuadradito, que estos pacientes de dolor visceral con compromiso del eje intestino-cerebro, otra vez, este es del Congreso Internacional de Neurogastroenterología de Lisboa, de octubre del año pasado. Luego te contesto, Rosa, espera. Esta última imagen ahí abajo te dice que si tú tienes una consulta, un ambiente desorganizado, fijaros, el paciente tiene una respuesta peor. En cambio, si tienes una consulta toda organizadita, todo en su sitio, el paciente tiene una respuesta mejor, ¿vale? ¿Esto por qué estoy hablando? Porque es un sistema. No es un sistema gastrointestinal, intestino-cerebro, es un sistema, ¿vale? Y esto capta información. Y esta información que capta, como hemos visto aquí, esta información que capta, cambia la percepción de dolor, cambia la percepción de bienestar, cambia la percepción de interocepción. Y como hemos dicho, la interocepción tiene relación con la amígdala y tiene relación con la ínsula y tiene relación con el vago. Si cambio la interocepción, mejoro la información vagal. Perfecto. Os traigo aquí más cositas también, porque hay un montón de cositas publicadas sobre esto. Hay una imagen chulita también del eje y todo lo que está implicado en este eje, pero no nos metemos mucho ahí. Todo está en Telegram, ¿vale? Estas imágenes creo que están todas en Telegram. Si algo no está en Telegram, me lo decís que lo subo, ¿vale? Otra imagen de estas conexiones todas, otra imagen conectando el sistema linfoide con el vago. Perfecto, nada nuevo. Y hay un montón de teorías, ¿vale? Yo creo que la función de un profesor, fijaros, esta es una opinión personal, ¿vale? Yo creo que la función de un profesor es enseñar lo que hay de teoría y ahí tú buscas lo que más te agrada, lo que más te gusta, lo que más te parece razonable, ¿vale? Este eje intestino-cerebro se tiene estudiado muchísimo por una cosa que se llama vía colinérgica antiinflamatoria, ¿vale? Está muy de moda esta vía colinérgica antiinflamatoria. Todavía no se conoce de manera segura
el mecanismo que genera esta vía. Se sabe que funciona, se sabe que es importante, que la actividad vagal modula la inflamación, todavía no se sabe con seguridad qué. Entonces, por ejemplo, hay modelos, está terrible, bueno, hay modelos de vía colinérgica antiinflamatoria que dice que el vago tiene una inervación en el bazo y esta liberación de acetilcolina en el bazo directamente genera cambios en los receptores beta 2 adrenérgicos y tal, y esto mejora la respuesta antiinflamatoria. Bueno, hay teorías que dicen que la función del vago va al ganglio celíaco y en el celíaco se conecta con el esplénico y al final lo que hace el disparo para los receptores beta 2 es el esplénico. Pero el vago no hace sinapsis en el ganglio celíaco. Esto ya está comprobado. No hace sinapsis en el ganglio celíaco, ¿vale? El vago, además de no inervar el bazo, no hace sinapsis en el ganglio celíaco. Pasa por ahí, pero sin hacer sinapsis. Hay otra teoría que dice que el tejido mesotelial que está en la capa del estómago y que se conecta con el polo superior del bazo, que sería nuestro ligamento gastroesplénico, se dice que cuando estimulas esta zona, se produce en esta zona una liberación de acetilcolina y esto genera la mejora de la respuesta. ¿Vale? Esa es otra teoría. Y otra teoría relaciona todo esto a liberación de acetilcolina del bazo cerca de las células de los linfocitos CD4T en el bazo y esto genera una conexión con los receptores alfa 7 nicotínicos y va a una respuesta antiinflamatoria. Y hay otras teorías que te dicen que la relación del vago, que es la que yo creo que sea más acertada, que la conexión del vago sería con los macrófagos intestinales, ¿vale? Esa es la que creo yo que es la más acertada, ¿vale? Mira, una conexión del vago con los macrófagos intestinales. Todavía el vago no está en el sistema linfoide. O sea, esto sería más o menos así. El vago liberaría acetilcolina y la concentración de acetilcolina llegaría en algún momento a los macrófagos, pero no por una conexión directa, ¿vale? Esto es la última teoría que se tiene, que la actividad vagal va directamente a los macrófagos intestinales. Y fijaros qué curioso, porque la mayor parte de aferentes vagales está en la primera porción del duodeno y está en la región subdiafragmática, ¿vale? Además de esto, mira que coincide, la primera porción del duodeno coincide con una estructura linfoide importante, que es las placas de Peyer, ¿vale? Las placas de Peyer tienen su mayor concentración exactamente ahí, en la primera porción del duodeno. Entonces el vago tiene una gran concentración de aferentes ahí y las placas de Peyer también. Todavía el vago no inerva el sistema linfoide, ¿vale? ¿Ok? Son teorías, todas. ¿Qué tenemos que sacar de conclusión de esto? ¿Qué es lo que quiero proponer ahora? Esto es lo que quiero proponer ahora. Lo que quiero proponer es, sería el momento, cuando hablamos de estas disfunciones de eje, sería el momento de empezar a pensar el paciente, sería el momento de pensar el paciente no como sistemas, pero como mecanismos. Sería el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trato a un paciente y digo, el paciente tiene una disfunción de hígado, o de estómago, o de intestino, estoy tratando un sistema. No estoy tratando un mecanismo. Pero cuando tengo un paciente que tiene depresión,
Además de esto, cambios en la digestión. Además de esto, cambios en el intestino. Además de esto, cambios en la piel. Además de esto, duerme mal. Sería este el momento de empezar a tratar el mecanismo que está generando esto y no el sistema. Porque yo veo que es imposible tratar a un sistema y tener éxito. En cambio, si tratamos un mecanismo, seguramente el éxito estaría más cerca. ¿Y qué es el mecanismo? El mecanismo de comunicación del cerebro con el intestino y el mecanismo de comunicación del intestino con el cerebro. Y ahí me da igual la anatomía, me da igual si el nervio pasa por esta zona o no. Si el nervio inerva el sistema linfoide o no, me da igual. ¿Por qué? Porque conozco la fisiología, conozco la dinámica neurohumoral, y cuando conozco la dinámica neurohumoral yo puedo utilizar una técnica para el vago en la fosa ilíaca izquierda, aunque el vago no esté en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Por la remoción, por el drenaje, por el flujo venoso, por el flujo arterial que va a llegar a los receptores vagales que no están ahí. ¿Me va siguiendo? Si yo trabajo con esta idea, yo puedo trabajar en la fosa ilíaca izquierda para activar el vago. ¿Por qué? Porque conozco el sistema de drenaje del abdomen. Y sé que al final el drenaje intestinal, el drenaje de las mesentéricas, va al hígado, va a la porta, y la porta tiene inervación vagal. O sea, si yo trabajo la fosa ilíaca izquierda para que la sangre llegue a la porta que tiene receptores vagales, yo estoy trabajando sobre el mecanismo del vago, pero no sobre la anatomía vagal. ¿Me vais siguiendo? Y yo creo que esto es un poco más cerca de lo que pasa con patologías neurodegenerativas y autoinmunes. Yo creo que deberíamos ir más al mecanismo y menos al sistema. Porque el sistema depende de la anatomía. O sea, si no hay vago en la fosa ilíaca izquierda, no puedo tratar el vago de la fosa ilíaca izquierda. Pero fijaros qué interesante. Si corto el vago y aumento el drenaje abdominal, se activa el vago. ¿Por qué se activa? Porque recibe información de la sangre. No del nervio, de la vía neurohumoral. Sería este el momento de empezar a pensar los pacientes como mecanismos y no como sistemas. Yo veo más interesante. Es una propuesta, no sé. ¿Vale? Yo veo de esta forma. Estos pacientes principalmente. ¿Por qué? Porque tú no puedes, eres incapaz de tratar un sistema. Eres incapaz. Yo soy incapaz de tratar un sistema. Porque cuando contacto con el tórax de mi paciente, se activa el sistema límbico, se activa la corteza prefrontal, se activa todos los sistemas relacionados a la respuesta que estamos hablando en estos directos. ¿Me vais siguiendo? O sea, yo puedo activar el vago por un estímulo visual, seguramente. Si es un estímulo agradable, seguramente va a activar el vago. Si es un estímulo desagradable, un estímulo agresivo o algo así, seguramente me va a activar el simpático. Esto es mecanismo. ¿Vale? Es una propuesta, son dudas, no propongo respuesta, propongo dudas. Al final crecemos con las dudas, no con las certezas, ¿vale? A mí me gusta más. Pero os dejo la pregunta, si queréis contestarme después en el directo o la cajita que os dejo ahí, está perfecto. Están todos bienvenidos al debate, ¿vale? Es lo que quería poner para hoy. Yo creo que no me olvidé de nada. Si pudiera seguiría hablando por 3 horas más, pero todavía no puedo. Muy bien. Vale, una cosita importante. Mucha gente me envía mensajes preguntando ¿cómo hago para activar el vago? Fíjate, no hay estímulos que van por vía única. No hay estímulos que van por vía única. Mira, si yo contacto con el abdomen para intentar activar el vago, este estímulo va por una doble vía. Va por una vía medular y va por una vía vagal. ¿Vale? O sea, ¿qué tengo que hacer para activar el vago? Identificar qué puntos del sistema son capaces de responder y qué puntos del sistema están en loop positivo. La primera cosa que tengo que buscar, eliminar el loop positivo. Cuando elimino el loop positivo, ahí puedo ponerme con el vago. Si no hay loop positivo, perfecto, vete directamente al vago. Pero si hay loop positivo, lo primero que tengo que hacer es deshacer el loop positivo para poder acceder a la neurona. ¿Vale?
O sea, no hay estímulo que va por una vía sola. Todos los estímulos van por doble vía. ¿Ok? Entonces, es complicado decirte qué hago si no tengo la valoración del paciente. ¿Vale? Porque no son protocolos. Por esto tenemos que tratar el mecanismo, no la estructura. Por esto, necesito identificar el mecanismo que está generando la disfunción, más que la estructura en esta situación visceral que estamos hablando de ejes, ¿vale? Porque los ejes son más importantes que la estructura en esta situación visceral, ¿ok? En esta situación de eje gut-brain, no otras, ¿ok? Esto es importante, quería comentar. Echar un vistazo a los GALs, BALs, MALs, SALs, todo esto, eso es importante. Un microbiota y tal, bueno, esto... Órganos circunventriculares, apuntarlo que también es importante. Ok. Bueno, yo creo que ahí estamos todos. Echarle un vistazo después en la imagen de las disfunciones. Hay otitis, laringitis, bronquitis, asma, todo esto. Siempre tengo que valorar el eje, no el intestino, no el vago, el eje, por favor. No el intestino, no el vago, el eje. Si el eje está funcionando o no. Y este eje está incluso. ¿Vale? Top down. Ok. Ahora, lo que os había prometido antes, dejaré la caja ahí para las preguntas, podéis enviarme directos y todo esto. Y todavía no tengo una programación para hacer más directos, pero voy